Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, amigos. A esta hora arrancamos con nuestra primera entrevista de este servicio informativo y saludamos a Carolina Jaramillo, quien es consultora política, nos acompaña vía telemática para hablar acerca de los cierres ya de campaña electoral y cómo se prepara el país para esta segunda vuelta electoral del próximo 13 de abril. Carolina, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Hola, Belkis, buenos días, muchas gracias por la invitación. Perdón, es un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Veíamos en el desarrollo de este informativo los cierres de campaña de los candidatos. Este es el último día que tienen precisamente ambos para poder difundir de alguna manera estas propuestas y estos planteamientos de cara a la segunda vuelta electoral. ¿Y qué nos ha dejado hasta ahora esta campaña electoral? Bueno, Belkis, creo que formalmente la campaña se termina, digamos, pero creo que hoy las redes sociales, que son probablemente el canal oficial, el canal principal que han tenido los candidatos desde la pre-campaña para llegar a los públicos, a las audiencias, a los votantes, van a seguir activos, ¿no? Y esto revela de alguna manera el atraso, la ineficiencia con la que el órgano electoral em, está involucrado en el proceso, porque si bien el silencio electoral está a punto de arrancar, vamos los ciudadanos a seguir recibiendo cualquier cantidad de promoción, de información y probablemente de fake news, que es la característica principal que ha tenido esta campaña. ¿Qué nos deja este proceso electoral? ¿Qué nos deja esta campaña? Creo que sobre todo, y lo comentaba ayer con un buen amigo, sobre todo una sensación de hartazgo. Ayer precisamente esta persona con la que conversaba me decía que hay evidencia científica de que hay mediciones disponibles ya en la academia, de que la exposición prolongada a, a piezas comunicacionales como las que hemos estado expuestos durante la campaña, te llevan a este agotamiento, a este hartazgo, porque personalmente creo que he visto en las diferentes redes sociales, sobre todo de una de las candidaturas, una cantidad excesiva de promoción, de fake news, digamos, de pauta, que en lugar de llamarme la atención, que en lugar de hacer que yo me sienta tentada a empaparme de lo que está promocionando esta candidatura, lo que hace es que uno inmediatamente pierde el interés, se sienta harto, se sienta agotado, asfixiado de la cantidad de información. Entonces, te diría yo que esa sensación, y no creo ser la única, Belkis, hemos compartido algunas reflexiones con otros colegas y de hecho he visto algunas notas periodísticas que ya reflejan, digamos, que hay una cantidad de información excesiva. Entonces, en principio, esa es mi lectura, ¿no? Yo no sé si es porque hay una diferencia importante entre el tiempo de primera y segunda vuelta o incluso entre, digamos, un desequilibrio, si pudiéramos llamarle, entre el un candidato y la otra candidata, que ahora mismo me hace reflexionar sobre esto que te estoy mencionando, ¿no? Como parte del análisis, Carolina, hay quienes destacan los ataques más que las propuestas en sí mismo. Y este hecho precisamente lo que hace es agudizar este hartazgo del que de alguna manera hablas. Pero a mí me parece importante reflexionar también sobre este tipo de ataques. Por ejemplo, lo que vimos en esta semana, lo ocurrido en esta semana con el señor Eric Prince, en esta entrevista que dio un medio de comunicación en la que hizo afirmaciones que aterrizaban en el ámbito de lo personal sin tener ninguna prueba de lo que dijo respecto, por ejemplo, de la candidata Luisa González. ¿Cómo se analiza también estos hechos? A ver, yo creo que la campaña en general ha estado plagada digamos, de agresiones que están por fuera de lo político.
digamos, que rozan la vida personal de los candidatos. Lo de Prince es abominable, ¿no? Es una alusión a la vida personal de la candidata que si profundizamos en lo que esta persona mencionó, es una suerte de invalidación de quién es la candidata González, para un poco tratar de insinuar que su candidatura tiene que ver con una relación personal con el expresidente Correa. Entonces, digamos, si lo que termina de suceder en esa entrevista es un insulto directo a la candidata González, en complicidad con el periodista, bueno, no es periodista en realidad, Carlos Vera, es un presentador que ejerce el periodismo sin título, en compañía de 4 ministros de Estado que no son capaces de frenar lo que allí estaba pasando. Eh, entonces es un acto bárbaro de violencia política de género, que además, Belkis, yo sí creo que es importante hacer una diferenciación entre lo que es violencia política de género y lo que no es violencia política de género. Esto es, sin lugar a dudas, un acto de violencia política de género porque se está menoscabando la figura de la candidata por ser mujer, ¿no? Y además cumple todos los requisitos, ¿no? Se señala su maternidad, se señala su participación en un proceso electoral por, entre comillas, tener un hijo con el expresidente Correa, lo cual es, insisto, abominable, terrible, grosero, visto desde cualquier punto de vista, ¿no? Y lo hacen en un programa de televisión, con este señor que ejerce el periodismo, en presencia de 4 o 3 ministros de Estado. Es una falta de respeto y una grosería que cumple, a mi juicio, todos los requisitos para calificarse como violencia política de género. No así, Belkis, otras situaciones que hemos visto durante la campaña de lado y lado, que han sido de forma antojadiza calificadas como violencia política de género, no cumpliendo para nada, digamos, de esos requisitos y que le hacen daño a esta figura legal, ¿no? Como violencia política de género. Entonces, yo creo que ha sido una campaña muy violenta, una campaña llena de agresiones, que finalmente, donde pierden los partidos políticos, perdemos los ciudadanos, porque en este vaivén de agresiones se disuelven las propuestas, digamos, no se logra escuchar cuál es la propuesta de país, no se logra escuchar qué es lo que se propone. Los ciudadanos van a las urnas desinformados, van a las urnas aún más enojados, porque finalmente digamos, esta confrontación constante hace que las barras bravas estén también enojadas. El ciudadano cuyo voto se denomina el voto duro también va empapándose, digamos, de esa sensación de agresividad que está constantemente siendo arengada por el candidato o candidata de su preferencia. Entonces, me parece extremadamente triste que esto esté sucediendo en el país y esperaría que, digamos, se resuelva el día domingo, ojalá con una diferencia que dé tranquilidad a los ecuatorianos y no más bien con una diferencia estrecha que lo que va a dejar es esta sensación, digamos, de insatisfacción o incluso de fraude, Belkis, que es lo que más me preocupa, porque luego de todo lo que ha ocurrido, luego de los anuncios de los 2 candidatos de desconfianza sobre el órgano electoral, podría darse, digamos, que deje este velo de supuesto fraude y que esto no se resuelve el día domingo, ¿no? Y agudizado también por el estrecho margen que existiría entre ambos. Así es, así es. Digamos, si eso llegara a pasar, sin duda yo creo que puede darse esta sensación de insatisfacción y de que eventualmente haya movilizaciones o protestas y la gente arengada por los propios candidatos reclamen un fraude electoral. ¿Había de alguna manera expectativa, Carolina, de que se pueda, de que se hubiera podido profundizar en las propuestas en este tramo de la campaña luego de lo que fue el debate presidencial?
¿O ya ni siquiera eso? A ver, yo creo que de esto dependía de la estrategia que tenga cada candidato. Me hubiera parecido personalmente lo adecuado, porque creo, Belkis, que la diferencia estrecha que existe entre los dos candidatos es, contiene el voto que va a tomar la decisión de quién será el próximo presidente o presidenta de la República. Y ahí hago, digamos, un análisis que tiene que ver con quiénes son estos votantes. En la primera vuelta podríamos decir que alrededor de 8 de cada 10 votos estaban definidos y este votante difícilmente cambiaría de opinión en la segunda vuelta. Los 2.2 millones de votantes que pueden hoy tomar esa decisión son unos votantes que no son, entre comillas, fanáticos, que no, digamos, que necesitan un poco más de información para tomar esta decisión. Estos 2.2 millones de votantes, Belkis, son, además de quienes votaron por los otros 14 candidatos, son los votos nulos y los votos blancos. Ahí quisiera un poco explicarle a tu audiencia que el votante nulo y el voto blanco es aquella persona que se sienta frente a la papeleta y no toma una decisión. Rayita, no escribe algo ni nada. Es simplemente la persona que deja la papeleta en blanco. ¿Cómo se caracteriza ese votante? Porque es un voto desinteresado, es un votante sin afecciones, sin estímulos que les lleven a pronunciarse frente a esto. La pregunta es, ¿qué le haría cambiar de opinión al que vota blanco? Yo pienso personalmente que es una persona que quiere escuchar propuestas, que está harto de la barra brava, está harto de la bronca, está harto de el político formal, entonces, el político peleón, digamos. Entonces, yo sí creo, Belkis, que después del debate hubiera sido bueno escuchar a cualquiera de las dos candidaturas o a las dos candidaturas, digamos, algo de propuesta. Carolina. Por el otro lado, y hay una cosa particular ahí, un dato estadístico. Sí. Entre la primera y la segunda vuelta, el voto blanco tiende a bajar. Entonces, es decir, ese votante sí toma una decisión, es probable que tome una decisión. Por otro lado, el voto nulo, ese votante sí es un votante que rechaza la clase política. El voto nulo es aquel que se sienta frente a la papeleta. Y que está hastiado de la política y de nuestros políticos. Es un votante que está enojado. Porque es el voto que viene, se sienta frente a la papeleta y escribe, tacha, arruga, vota, pone rayitas en más de un casillero. ¿Qué hay que decirle a ese voto nulo? Es un voto más volátil, valga la aclaración, porque es un voto que no siempre se reduce en segunda vuelta. Los datos estadísticos nos dicen, aquí tenía anotado, que por ejemplo, en las balotajes del 2006, por ejemplo, ese voto se redujo, pero en el balotaje del 2021, ese voto se disparó, es decir, creció. Entonces no es estable. Yo sí creo que igual, y esos votos, por ejemplo, Belkis, en esta elección, entre el nulo y el blanco, sumaron 1 millón. Entonces no es nada despreciable esa bolsa de votos. A ese millón de personas, sí, yo creo que sí le hubiera gustado escuchar propuestas. Entonces, a ese millón de votantes, creo que hubiera sido interesante hablarle de propuestas, porque ahí tienes entre los que no tienen, digamos, están desafectados, los que no quieren escucharte, los que no están convencidos, y los que quieren, los que aparentemente te rechazan. Creo que es un votante que está más informado, y no nos olvidemos geográficamente dónde están. Están en gran cantidad en la ciudad de Quito, donde hay más formas de hacerles llegar información. Carolina. Carolina, si me permites, has hecho mucho énfasis en la necesidad del electorado de estar informado acerca de las propuestas de los candidatos, y evidentemente es un hecho de que es responsabilidad, en este caso de los candidatos,
dar a conocer sus propuestas. Sin embargo, ahí también no hay un tema, te pregunto, de corresponsabilidad de ese electorado de buscar informarse. ¿Y por qué lo digo? Porque también de otro lado se ha hecho énfasis en que los planes de trabajo de los candidatos están a disposición de los ciudadanos para que puedan ir precisamente informados a las urnas. El mismo Consejo Electoral ha implementado mecanismos a través de su página web, a través de su aplicativo móvil, en donde existe toda esa información. No nos está faltando también en cierta medida, sin desconocer lo otro que evidentemente es importante. Sí, sí, podría ser, pero de todas maneras es la misión de la campaña electoral, es la misión del político poner a tu disposición la información, Belkis. La sociedad ecuatoriana es una de las sociedades que menos lee. Entonces, si tú me pasa por un tema cultural. Claro, claro, es un tema cultural. Leemos menos de un libro al año. Entonces, si tú me preguntas a mí qué tan probable es que el votante vaya a la página del CNE y se baje el plan de trabajo de cada candidato, es prácticamente imposible. Eso lo hacemos los analistas, los consultores, los periodistas, en el mejor de los casos. Creo que una campaña eficiente es aquella que pone a disposición de los electores la información y el mensaje con el que quiere llegar, y se vuelve una posibilidad para el votante. Entonces, yo he sentido estos días que cada vez que necesito algo en mi teléfono, cada vez que lo abro, tengo la cara de uno de los dos candidatos en cualquier cosa que yo necesite consumir. Y he tenido, como decía al inicio de esta entrevista, la sensación de hartazgo, que probablemente más de una persona tiene. Entonces, digamos, me ha sucedido el fenómeno contrario. Estoy harta de uno de los dos candidatos, harta. Y además he tenido una sensación extraña de que en lugar, digamos, de satisfacer esta necesidad o este deseo que uno de los dos candidatos debe cumplir con el electorado, decir, mira, qué interesante el mensaje que me está llegando. Me está llegando todo lo contrario. Estoy harta y he leído varios mensajes en redes sociales, incluso rozando lo gracioso, de que hay una infoxicación, se llama, o sea, una cantidad de información de uno de los dos candidatos que ya se vuelve antipático. Entonces, bueno, debe ser que yo estoy dentro de este grupo microsegmentado de uno de los dos candidatos en la ciudad de Quito, pero también hay este fenómeno, ¿no? O sea, cuando, digamos, superas el nivel de hartazgo de la gente por la cantidad de pauta que inviertes. Eso es materia de otro análisis. Pero lo que digo es, volviendo a la pregunta que me hacías, llegar con propuestas. Yo creo personalmente que ese pequeño margen que puede definir la elección de presidente para estas elecciones es probablemente un elector un poco más informado al que sí se le debería llevar con propuestas. No sé en este punto si los candidatos le estén llegando a ese pequeño margen con una propuesta un poco mejor elaborada. Yo esperaría que sí, para que ese margen defina sabiamente quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Más aterrizada y hasta un poco más digerible también. Carolina, gracias por estos minutos para este diálogo con nosotros. Gracias por haberte enlazado. Muy amable, gracias, Becky. Ha estado con nosotros Carolina Jaramillo, consultora política, a propósito ya de este cierre de campaña electoral de cara a esta segunda vuelta de este domingo 13 de abril. Son las 7:40 de la mañana. Vamos brevemente a una pausa. No se vayan, ya se viene nuestra siguiente entrevista.